Buenos días, querida licenciada Giovanna Mendoza Mamani, apreciados y apreciadas compañeras. Tengan ustedes muy buenos días. Es para mí un honor compartir con ustedes el tema de aspectos éticos y legales, ya que para mí el tema que vamos a tratar es de suma importancia para nuestra carrera profesional. En esta ocasión les voy a hablar sobre la vida humana, la ética moral y los derechos y deberes. Bueno, vamos a hablar lo que es la vida humana. ¿Qué es la vida humana? La vida humana del ser humano se inicia con la fecundación del óvulo por el espermatozoide y se mantiene su identidad en todas las fases de su desarrollo hasta su extinción natural. También decimos que para Aristóteles la vida es un principio por el cual un ser se nutre, crece y perece por sí mismo. También el valor de la vida humana, universalmente en todas las culturas han reconocido el valor de la dignidad de la vida humana, el preconcepto de no matarás, que custodia el don de la vida humana, es una norma que en toda cultura sana ha reconocido como el principio fundamental. Entonces, este reconocimiento universal encuentra su plena confirmación en la revelación del Evangelio de la vida con el Cristo, con el ministerio de Cristo. También hablamos continuidad fundamental. ¿Qué es continuidad fundamental? Es el proceso embrionario, es un proceso continuo en el que ya desde el principio estamos ante la vida de un humano. Es una vida humana ya que se va desarrollando, experimentando cambios morfológicos importantes, pero es siempre es el mismo proceso continuo, ya que va desde un principio de la vida con la fecundación hasta la muerte. También les voy a hablar sobre los principios derivados de la dignidad humana. Y entonces, ¿qué decimos? ¿Qué es un principio? En un sentido ético-moral llamamos principio aquel juicio práctico que va derivada inmediatamente de la aceptación de un valor de todo ser humano. Entonces, principios derivados de la dignidad humana. La primera actitud que sugiere la consideración de la dignidad de todo ser humano es la del respeto y rechazo de toda manipulación frente a él. No podemos comportarnos como nos conducimos ante un objeto, como si se tratara de una cosa o como un medio para lograr nuestros fines personales. Como el principio de respeto en toda acción e intención, en todo fin y en todo medio, trata siempre a cada uno como quisieras que te traten a ti o a los demás, con todo respeto que le corresponde por su dignidad, los principios derivados de la dignidad humana. Y entonces, ¿qué decimos? ¿Qué es un principio? En un sentido ético-moral llamamos principio aquel juicio práctico que va derivada inmediatamente de la aceptación de un valor de todo ser humano. Entonces, principios derivados de la dignidad humana. La primera actitud que sugiere la consideración de la dignidad de todo ser humano es la del respeto y rechazo de toda manipulación frente a él. No podemos comportarnos como nos conducimos ante un objeto, como si se tratara de una cosa o como un medio para lograr nuestros fines personales. Como el principio de respeto en toda acción e intención, en todo fin y en todo medio, trata siempre a cada uno como quisieras que te traten a ti o a los demás, con todo respeto que le corresponde por su dignidad y su valor como una persona.
nombre es Viviana Fernández. Voy a seguir hablándole también sobre los principios. El principio de justicia nos dice que debemos de ser justos, tratando a la gente de forma igual como seres humanos. La idea principal de este principio de justicia es tratar a las personas o a un cliente o paciente de forma apropiada. El principio de utilidad nos pone un énfasis a las consecuencias de las acciones, es decir, lo que promueve o se pone a esa felicidad. La ética nos dice que es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, es decir, lo correcto y lo incorrecto, lo malo y lo bueno, la moral, el buen vivir, la felicidad y el deber. La ética de la profesión en enfermería. La ética en enfermería se trata de ser conscientes de la vida que tenemos al cuidado, tratando con estricto conocimiento y disciplina. Fuentes de la ética profesional en enfermería. Las fuentes son las normas destinadas a la prestación de servicio en la sociedad. Una de ellas tenemos las normas jurídicas que se basan en el cumplimiento de normas o reglas de la conducta. También tenemos las normas morales que las enfermeras como profesional deben de aceptar la responsabilidad de tomar decisiones o realizar en esa acción dentro de la sociedad, siempre y cuando con el comportamiento profesional. También las normas del trato social. Las enfermeras y los enfermeros deben de coordinar con otro miembro del equipo de salud para dar una atención al cliente. Las características fundamentales del comportamiento ético de la enfermería. Tenemos la identificación con su profesión, también tenemos la vocación de servicio, habilidades para la interrelación humana, también conocimiento actualizado. Habilidad y destreza para la ejecución de procedimientos, espíritu innovador y creativo. Por último, tenemos el liderazgo. Ahora vamos a hablar sobre los deberes y derechos de la enfermería en relación al Código Internacional de Ética en Enfermería. Como enfermeras tenemos la responsabilidad fundamental de 3 aspectos. Una de ellas es conservar la vida, aliviar el sufrimiento y fomentar sobre la salud. También debemos de aplicar en todo momento las normas más elevadas sobre los cuidados de enfermería y conducta profesional. La enfermera no solo tiene que estar bien preparada para su ejecución, sino que tiene que mantener sus conocimientos y capacidades al elevado nivel que corresponde. Deben de respetarse las creencias religiosas del paciente. La enfermera debe mantener en reserva sobre la información personal que reciba. La enfermera conoce no solo la responsabilidad, sino que también los límites de su función profesional. Ya, continuando con el tema, yo voy a hablar lo que es lo decálogo del Código de Ética para las enfermeras de un país, que está respetar y cuidar la vida de los derechos humanos, que sea una conducta honesta y leal en el cuidado de las personas. También está que es proteger la integridad de las personas ante cualquier afectación. Está mantener una relación estrictamente profesional con las personas que atienden. También está que asumir la responsabilidad con miembros del equipo de salud, asumir el compromiso responsable de actualizar y aplicar los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos. También está el personal de enfermería y el derecho del niño o crecer en salud y dignidad como obligación ética y responsabilidad social, que están las enfermeras en un ejercicio profesional, deben salvaguardar los derechos en los niños. Las enfermeras denunciarán y protegerán a los niños de cualquier forma de abuso y denunciar a las autoridades. También está que el ejercicio de su
profesión de enfermera, promover la salud y el bienestar de la familia. También las enfermeras deben contribuir mediante su trabajo y en medidas de su capacitación a que todos los niños. Voy a hablar de qué es la diferencia entre ética profesional y deontología. Ética profesional está orientada al bien y a lo bueno. También no es normativa, no es exigible, propone motivaciones, conciencia individual predominantes, amplitud, se preocupa por lo máximo y parte de la ética aplicada. Y de la deontología, que es orientada al deber, el deber de estar en contacto con lo bueno, y normas y código, es accesible a los profesionales, existe actuaciones aprobadas por un colectivo de profesionales, mínimos obligatorios establecidos, se ubica entre la moral y el derecho. Continuando con el tema, le voy a explicar sobre la moral en enfermería. Dice que la enfermería como profesión requiere una guía moral para cumplir con el fin primordial de servir al bien común, mejorar la salud de nuestro pueblo y prolongar la vida del hombre. También les voy a hablar sobre las normas para las enfermeras y enfermeros. Dice, las raíces de la moral de las enfermeras o enfermeros han sido legadas por la sociedad. Dichas normas se relacionan con la profesión, que viene la vocación y disciplina. ¿La vocación a qué se refiere? Se refiere que la enfermera debe tener la capacidad de servicio con la atención de los individuos que necesitan de su cuidado. La disciplina se refiere a que la enfermera debe cumplir y hacer cumplir las normas establecidas por la profesión en el ejercicio profesional. Ahora, la atención al usuario dice que hay que proteger la individualidad, proteger al usuario de causas externas que puedan producir enfermedad, mantener las funciones fisiológicas del usuario en parámetros normales, colaborar con la rehabilitación del usuario y su incorporación a la comunidad. El registro de enfermería, ¿a qué se refiere el registro de enfermería? Dice que es un hecho de nuestra profesión relativamente actual y en fase de cambio. Existe hoy todavía un amplio colectivo de enfermeras que no dan la suficiente importancia a los registros de su actividad. Consideran al papel como una obligación administrativa que les aparta de su labor asistencial. Características de un registro de calidad. Las condiciones que se debe cumplir para un registro para ser considerado un registro de calidad son registro de la atención y actividad de la planificación, así como la presentación y los cuidados a pacientes o clientes. Los sistemas de registro de enfermería deben ser eficaces, efectivos y eficientes. Los criterios de calidad de un registro de enfermeros o enfermeras deben evaluar cómo se da respuesta a las necesidades del proceso asistencial. Para ser considerado de calidad se debe responder a por qué, para qué, cuándo, cuánto, cómo, qué y quién. Un buen registro de enfermería debería ser aquel que recogiese la información suficiente como para permitir que otros profesionales de similar calificación asumieran sin dificultar la responsabilidad de los cuidados del paciente. ¿Por qué se registra? Responsabilidad jurídica, responsabilidad moral, por razones asistenciales, investigación, gestión y formación de docentes. La responsabilidad jurídica, la Ley 41 del año 2002 del 14 de noviembre, debemos registrar al menos la evaluación y la planificación de cuidados de enfermería, la aplicación terapéutica de enfermería y el gráfico de constante. Responsabilidad moral, por respeto a los derechos de los pacientes y a la contribución del desarrollo de la enfermería y su responsabilidad profesional. Por razones asistenciales, sin duda al registro de toda la información referida al proceso del paciente va a contribuir a la mejora de los cuidados que presentamos. Investigación.
Toda la información que proporciona la historia pueden ser la base para la investigación de los trabajos de enfermería. Gestión. El desarrollo de los registros permitirá a los gestores determinar las cargas de trabajo y las necesidades derivadas de esta y a la adecuación de los recursos asistenciales, formación y docencia. Los registros de la historia van a ser una fuente de información para los alumnos y los estudiantes de enfermería y para nuestra propia formación. ¿Para qué se registra? Quedaría muy simple afirmar, después de analizar el porqué, la razón fundamental del registro: mejorar la calidad científica y técnica, lenguaje común de metodologías, disminuir la variabilidad de los cuidados, permitir la investigación y la docencia, legitimidad y recomendación de social e institucional. Mejorar la calidad científica y técnica. El intercambio de la información que suministra unos buenos registros mejora la calidad de la atención que prestamos. Lenguaje común y metodología. Un lenguaje común entre los profesionales favorece la evaluación y la mejora de la calidad asistencial, el desarrollo del conocimiento enfermero y facilita la inclusión del registro de la informáticos. Disminuir la variabilidad de los cuidados, garantizar su continuidad, permitir la investigación y docencia, legitimidad y recomendación social e institucional. Cuando hay que registrar en todo el conjunto de actos relativos de las profesionales asistenciales de cada paciente y en todos los espacios de atención, urgencia y programada espontánea. Esto quiere decir que hay que registrar todo lo que le hacemos al paciente. ¿Cómo hay que registrar? Cuando se trata de formato de papel, se debe escribir de forma legible y orden, evitar abreviaturas que no sean de uso generalizado, tachaduras, etc. Esto quiere decir que la historia clínica no tiene que haber borrones y tiene que ser una letra legible. No podemos estar escribiendo como, digamos, esas letras que no se entienden. No tienen que haber garabatos y tenemos que tratar de evitar de usar el corrector. ¿Cuánto registrar? Registrar la información de manera rápida, clara y concisa. Recabar la información precisa sobre el estado de salud que permita una óptima planificación de los cuidados, su revisión y la mejora del plan. Evitar la repetición de los datos, facilitar datos a la investigación. ¿Qué debo registrar? ¿Quién debe registrar? Los profesionales sanitarios tienen el deber de cumplir los protocolos, registros, informes estadísticos y los demás documentación asistencial o administrativa que guarden relaciones como los procesos clínicos. En aquí quiere decir que las que tienen que registrar son los médicos o las enfermeras. Tenemos que registrar, digamos, como dije anteriormente, con letra legible y tienen que registrar todo lo que se le hace al paciente. ¿Qué se debe registrar? El contenido de los registros. La ley nos ofrece una orientación de lo que debe contener cada registro o documento al referirse a los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y evaluación clínica de un paciente. Ahora bien, el respeto de la dignidad del paciente implica el derecho a que tome sus propias decisiones, derecho u autonomía, y en consecuencia el derecho u integridad a lo que escribe su cuidado. Gracias por su atención.